Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos. Hoy continuaremos con el libro de los Hechos, el capítulo 7, el cual lo vamos a dividir en dos partes porque tiene bastante palabra que nos edifica. Así es de que vamos a hacerlo este miércoles y el próximo también. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos alumbre, para que nosotros podamos entender lo que ya sabemos, pero que cada día nos muestra más, porque debemos de conocer al Señor. Desde el Antiguo Testamento hay una serie de relatos de vidas que no se quedaron, como le digo, como historias, sino como vivencias de personas que el Señor llamó, y por eso es de que lo vamos a hacer, como le digo, en dos partes. Oremos, mis amados hermanos. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos abres tu palabra, Señor, para que recordemos, Señor, como lo hiciste con Esteban, para recordarle al pueblo que le estaba juzgando y específicamente al concilio que le estaba juzgando y reclamándole la tarea que nuestro Señor Jesucristo le había dejado y nos ha dejado a nosotros. Gracias, Señor, porque a través de este libro de los Hechos, en este capítulo, nosotros podemos ver cómo la ley no está abolida como para decir, yo no cumplo la ley, sino que el Señor dice que la cumplió, pero siempre es necesaria, porque yo veo que Esteban aquí, en lugar de defenderse, lo que él hace es exponer historias del Nuevo Testamento. Padre, gracias por eso, Señor, porque tú tienes el cuidado siempre de que tu pueblo esté enterado desde el principio de la creación, Señor, para que no desconozcamos, Señor, lo que tenemos para nuestra vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 7. El versículo 1 dice que el sumo sacerdote y los que formaban el concilio fueron testigos, cuando vimos en Hechos 6, que fueron testigos de ver el rostro de Esteban como de un ángel ante las acusaciones que ellos le hacían. Sin embargo, esto no fue suficiente para ellos, porque la pregunta le dice a Esteban, el sumo sacerdote, fue: ¿es eso así? Refiriéndose a que había blasfemado contra el templo, contra la ley de Moisés, y que Jesús iba a destruir el templo y que cambiaría las costumbres que les dio Moisés. Cuando hay una vida consagrada, hermanos, se puede valorar lo sobrenatural que el Señor muestra. Esteban tenía una vida consagrada, pero los que le juzgaban no. Por eso no les interesó lo sobrenatural de ver Imagínese si usted esta noche ve una cara de alguna persona, como de ángel, eso lo estremece a uno. Sin embargo, el odio era tanto de que hablaba Esteban del Señor que no los hizo recapacitar. Pero en el versículo 2, la respuesta de Esteban no fue para defenderse, y les da una cuidadosa revisión
de los personajes de Israel. Y se da cuenta que los judíos, en lugar de manifestar un verdadero celo, específicamente los de ese tiempo, por el templo y la ley, también se oponían al evangelio. Esteban manifiesta el mismo espíritu a través de todo lo que él les va a decir. Está manifestando o enseñándoles el mismo espíritu incrédulo de sus antepasados. En el Salmo 78:8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y eso está en el Antiguo Testamento, pero ahora Esteban está enfrentando lo mismo, ¿verdad? Que esa generación en la que él vivió era contumaz y rebelde, que no estaba disponiendo su corazón. Y eso que el Señor se mostraba de forma sobrenatural para que lo conocieran. Pero él dijo: varones hermanos y padres, oíd. Él no usó un término así de insulto, y les da una lista de personajes y sus historias que hasta el día de hoy son motivos de prédicas y enseñanzas. Y muchos de ellos hemos escuchado repetidas veces. Lo que nos es necesario recordar, como él se lo expuso al concilio. Ellos conocían la ley, el concilio, todos los judíos conocían la ley perfectamente. Y él viene y se las recuerda para mostrarles que aunque él conocía la ley, hoy les iba a mostrar la gracia. En el versículo 1 dice Esteban: el Dios de la gloria, refiriéndose del Señor como primordial, quien había en su soberanía escogido a varios siervos para su propósito y planes, que nos siguen transmitiendo hasta el día de hoy. Y entonces él empieza a responder, no a defenderse, sino a poner personajes, y empieza con Abraham. Él no empezó con Adán, porque este último había fallado, arrastrando a toda la humanidad a la destitución de la gloria del Señor. Abraham no fue perfecto, tuvo sus fallas, pero nuestro Padre le dio la oportunidad, por amor, a cuidar al pueblo escogido. Le promete herencia terrenal y espiritual. Dice: e hizo un importante pacto para su descendencia que aún que no tenía todavía, mostrando Esteban con esto que Abraham se le llama el padre de la fe, porque él no tenía descendencia. Sin embargo, le dice el Señor que iba a bendecirlo sin tener hijos. También dice que fue llamado en Mesopotamia. Y esto indica, según Nehemías 9:7, dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, dice Nehemías, y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste Abraham. Versículo 3 dice: y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, ven a la tierra que yo te daré. El Señor no le dijo a Abraham: mira, te voy a dar una tierra de tantas medidas con fuentes de agua. No, Él le dijo: a la tierra que yo te daré. ¿Cómo será eso que el Señor nos haga un llamamiento y nos diga: bueno, súbete al avión, yo te voy a decir a dónde vas? Creo que si nosotros, ¿qué hubiera hecho usted en
en los pies de Abraham, cuando el Señor lo saca de su tierra y le dice que se vaya, pero no le dice a dónde, sino que le dice a dónde en el futuro le diría. Y a veces nosotros queremos saber el futuro para estar seguros, pero la verdad es que el futuro está en las manos del Señor, ¿verdad? Dice que Abraham tenía características hacia el Señor, que Dios valora las cosas que ve en lo íntimo. Porque Nehemías 9:8 dice, hasta en Nehemías está hablando de Abraham, dice, hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto de entregarle la tierra de varias ciudades, como del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo. Y esto era una victoria, ¿verdad? Entonces, la fidelidad que Dios vio en Abraham era lo que le daba la victoria. El Señor siempre anhela y que nosotros seamos fieles para hacer pactos con nosotros. Si siendo infieles, Él ya hizo un pacto, imagínese, hermano, ahora que nosotros estamos ya en el pacto de redención, el Señor nos va a dar la victoria. Y aquí habla de una serie de personajes que habitaban y que por supuesto eran enemigos del pueblo del Señor. En el versículo 4, algo que es bien hermoso es la obediencia. Y eso es lo que Esteban le está mostrando a los del concilio. Porque dice que él obedeció. Salió de la tierra de los caldeos, dice, y habitó en Harán. Y ahí, muerto su padre Taré, Dios lo trasladó a esta tierra. ¿A cuál tierra? ¿Usted qué piensa? La tierra de Israel. Y les dice Esteban, en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces, Él les está mostrando la obediencia de Abraham, porque ellos hasta la fecha se dicen hijos de Abraham y de los profetas. En el versículo 5 menciona y dice que el Señor no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie a él, pero a su descendencia que todavía no tenía. Eso es fe, sí se la dio. Sabemos que Abraham no entró a la tierra prometida. Por eso dice que no pudo asentar su pie en la tierra prometida. En el versículo 6 Esteban les recuerda, y le dijo Dios, así que su descendencia será extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Ya en Génesis 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, Egipto, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Abraham ya sabía, si Abraham no hubiera creído en las promesas de Dios y en su fidelidad, él hubiera dicho, bueno, si van a estar presos, ¿para qué yo voy a estar con ellos? Pero el Señor le dice en el versículo 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto, dice, saldrán y me servirán en este lugar. El pueblo, le dicen a Esteban, dice que a
Abraham le dice en todo esto de que el pueblo iba a estar 400 años porque se desviaron, se contaminaron con otros dioses. Ciertamente las plagas cayeron sobre Egipto, pero su servicio y su comportamiento, a pesar de ser libres ahora, porque les cayeron las plagas a Egipto para que ellos pudieran salir libres. Sin embargo, a pesar de esa libertad que ellos gozaban, se contaminaron con otros dioses. Esa fue la razón por la que el Señor siempre trató a su pueblo amado, su pueblo escogido. Y porque decimos, ¿por qué vivieron en servidumbre? Pero fue eso. El Señor es el que juzga correctamente, ¿verdad? Él es el que hace libre, nos hace libres para servirle a Él, ¿verdad? Pero sabemos que el pueblo de Israel salió libre de Egipto. ¿Pero qué fue lo que fueron a hacer? Un becerro, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que nosotros seamos libres, pero para servirle a Él. El versículo 8 sigue confirmando el pacto con Abraham, que es el de la circuncisión, que era una señal corporal de que así como le retiraban el prepucio de su miembro varonil a los varones para mantenerse higiénicamente, así nosotros como cristianos debemos quitarnos el prepucio, no corporal, sino el del corazón, para mantener un corazón higiénico, limpio. Nuestro pastor dice que cuidemos nuestro corazón siempre en las prédicas dice mantengamos un corazón puro. Eso es la circuncisión del corazón. Lo que Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 3:13 dice, para que sean, ¿por qué es que tenemos que circuncidar nuestro corazón? Y Pablo se lo dice a los Gálatas en 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, la limpieza del corazón que Esteban le estaba hablando a los que le estaban juzgando era la que Dios había hecho en lo natural con los israelitas. Pero ahora el pueblo de Dios tiene que hacer esto de limpiar su corazón para ser afirmados, para ser irreprensibles, para ser santos delante de los hombres solamente, no, delante del Señor, para que cuando Él regrese nos encuentre de una forma como Él sabe hacerlo y quiere hacerlo. Los ejemplos de los circuncisos empieza con Isaac, engendrado por Abraham, el cual dice que fue circuncidado al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas como fundadores de las 12 tribus de Israel. Esteban no desconocía esto. Y él lo trae al Nuevo Testamento para que después se muestre por otros apóstoles que en el tiempo en que Jesús vino ya no es necesaria la limpieza, el corte del prepucio del cuerpo, sino el corte del prepucio del corazón. Y eso se los dice a ellos, que lo sabían. Ellos sabían la ley, pero no les aprovechaba. En el versículo 14 dice que Jacob descendió a Egipto, donde murió y trasladaron a Siquem a precio de dinero que compró Abraham. Y aquí habla de Jacob, pero nos interesa lo que
Abraham hizo como un abuelo previsor que tenía, pues Abraham no tuvo la tierra en sus pies, pero mire, dice que tenía un lugar para los suyos. En el versículo 17 me voy a saltar porque estamos hablando solo de Abraham ahorita. Dice, cuando se acercaba el tiempo de la promesa o del cumplimiento hacia Abraham, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Por más de 200 años no había llegado a más de 75 personas, dice. Pero después el pueblo creció y se multiplicó de tal manera que ya habían 600,000 hombres para la guerra, aparte de las mujeres y de los niños. La promesa de que Abraham iba a tener una simiente como las estrellas y como la arena del mar, aquí Esteban les está diciendo que se cumplió. En el versículo 32, de siempre del 7, el Señor testifica ser el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Dice que Moisés no se atrevía a mirar, dice. Pero aquí lo que tenemos que ver en el versículo 32 es que es un solo Dios. Eso quiere decir que solo es uno. Abraham no tenía uno, Isaac tenía otro, Jacob otro, Moisés otro. No, era un solo Dios. Y eso era lo que el pueblo de Dios de Israel tenía que hacer. Sin embargo, lamentablemente, pues no lo hicieron así. Y Esteban les está recordando esto porque ellos están haciendo lo mismo. El recordatorio de Abraham de parte de Esteban fue para que recordarles lo que estaba escrito en la ley y la cual no cumplían. Abraham se le dio la oportunidad de cuidar al pueblo escogido, porque el que llama es Dios. Dios pudo llamar a quien le digo, a Set o a los que siguen después de él, pero él llamó a Abraham, porque la escogencia divina viene de él. Ellos estaban pensando, ¿por qué Esteban está hablando cosas que no debe? Y aquí con esto él les dice que Abraham fue llamado para cuidar. Y ahora Esteban había sido llamado para proclamar. Dice de cuidar al pueblo escogido, sabiendo, sin saber a dónde iban. Y ya dijimos que eso era fe. La segunda promesa de herencia espiritual, mas no terrenal, para Abraham es que vio de lejos la tierra prometida. Pacto para su descendencia que aún no tenía, porque el Señor llama las cosas que no se ven como si fueran y cumple. Nehemías 8, hallaste fiel su corazón delante del Señor. Estamos resumiendo la vida de Abraham que Esteban estaba diciendo. Fue obediente al llamado al salir de su tierra, dejando, hermano, todo. Él no se llevó la estufa, la cama, todas esas cosas las dejó. Hasta su familia, dice. Su descendencia sería extranjera en tierra ajena por 400 años y que los reproduciría a servidumbre y malos tratos porque no agradaron al Señor. Y los del concilio hacían lo mismo. Dice, pero el Señor juzgará a la nación donde eran siervos. Entonces el Señor
usa ciertas disciplinas para el pueblo, pero después se encarga de quienes se levantaron con su pueblo. Mire, el Señor siempre cuidando. El Señor le da libertad para servirle, pero los fariseos coartaban al pueblo. Ya dijimos el pacto de la circuncisión, de tener limpio nuestro corazón. También vimos que el pueblo creció, la promesa del Señor. Ya no regresaron solo 75, sino eran 600,000 para la guerra. Podemos también ver que Él llama al que quiere. Ya no solo Israel puede servirle. Y sigue con otro personaje, con José. La característica de José que Esteban le está recordando es que Dios estaba con él. Es imposible que Dios esté en nosotros, pero los patriarcas, sus hermanos los envidiaron, dice. Y es imposible que Dios esté en nosotros si no le seguimos, pero como le hemos aceptado, podemos certificar. Dios, como estuvo con José, Dios estaba con él. El Señor está con la iglesia. Pero dice que los patriarcas, porque estamos hablando de José, sus hermanos lo envidiaron y vienen sucesos difíciles para su vida al venderlo como esclavo. En el versículo 10 dice, ahí resume, no les dice todo lo que pasó, pero les dice, y le libró de todas sus tribulaciones, cárcel, acecho sexual, y le dio gracia y sabiduría, dice, delante del rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. El Señor puede, como a José, instalar a alguien a gobernar, no solo al pueblo cristiano, sino a los impíos desde una posición alta. Pero si es su plan divino, el candidato debe estar correctamente y fielmente conectado con el Señor. Y así harán un gobierno, como dice Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. ¿Por qué? Porque sabe gobernar con gracia y sabiduría. De lo contrario, en Proverbios siempre 29:2 dice, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. En el versículo 11, por eso es que cuando alguien busca una presidencia o un alto honor, no solo lo debe hacer por intereses personales, sino por un llamamiento, así como Daniel también. Se sabe que Daniel en Egipto, José en Egipto, pero la característica de ellos, que los del Sanedrín que estaban acosando a Esteban, es que ellos no tenían, Dios no estaba con ellos, no tenían gracia ni sabiduría. En el versículo 11 sigue hablando de José, que vino el hambre a toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación a nuestros padres, dice, o sea, a los patriarcas, y no hallaban alimento, se había escaseado el alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió, dice Esteban, a nuestros padres, aquellos que habían sido injustos con José la primera vez. Pero en el versículo 13 y 14, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. O sea que Faraón
vio la gracia y la sabiduría de José sin él decir, mire, voten por mí, yo les ayudo, yo quiero gobernar. No, él vio lo que José tenía, porque cuando tenemos de Dios, otros lo tienen que ver. Dice, y entonces hizo venir a su padre Jacob, José, y a toda su parentela en número de 75 personas, dice. Por lo que José vivió con su familia, específicamente con sus hermanos. Podemos ver que la gracia y la sabiduría que tenía no le permitió amargarse y quejarse, porque sus hermanos le habían hecho daño. Cuando leemos lo de José, ahí explica muchas cosas, como lo meten en el pozo, como uno de los que estaban en la cárcel le falla, una serie de cosas. Pero el corazón de él no se amargó, ni quería vengarse, porque la gracia, hermanos, perdona, y la sabiduría construye y no derriba. Por eso José perdonó y construyó con la sabiduría divina a su familia. En el versículo 15 dice, descendió Jacob a Egipto, donde murió, y también nuestros padres. El versículo 16 dice, los cuales fueron trasladados a Siquem, no se quedaron en Egipto, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conoció a José. Entonces, como ya no conocían a José, este rey empezó a hacer injusticia, porque había justicia en la nación de Egipto mientras José gobernaba. Pero cuando ya lo desconocieron, entró la injusticia. En el versículo 19 dice, este rey, usando de astucia con el pueblo, maltrató, dice, a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Y eso nos recuerda, ¿verdad?, cómo mandaron a matar a todos los niños de pecho porque no querían que se propagara. Entonces, lo que podemos ver aquí, lo que yo puedo apreciar es que ¿puede un cristiano gobernar una nación si Dios lo ha destinado a eso? Sí, pero los requisitos que tiene es que Dios debe estar con él y tiene que tener sabiduría y gracia. Porque si no tiene sabiduría y gracia, pero es cristiano, no va a poder actuar. Y entonces, qué difícil, ¿verdad, hermanos? Porque a veces ahí la contradicción es, ¿un cristiano puede gobernar o no puede gobernar? Sí puede gobernar. Daniel y ¿cómo se llama? José gobernaron, pero las características son muy lejos de las que ahora se buscan. Pueden buscarse intereses personales, puede posición, fama, destrucción para el pueblo y no tener interés en nada de eso. Me llama la atención que Esteban no se defiende, hermanos. Esteban se va a la ley y empieza a decir lo que sucedió bueno, los llamamientos que Dios hace, los resultados de un pueblo que fue esclavo y de ahí fue libre, pero que le falló al Señor. Y así viene él, y en los próximos vamos a ver otros personajes que también menciona para que reaccionen los que lo están juzgando. Pero vamos a ver en la próxima oportunidad el resultado de lo que Esteban quiso hacer, de mencionar todos los personajes antiguos,
para que ellos entendieran que Él estaba también consciente de la ley, pero que había llegado la gracia y que era necesario seguir hablando de Jesús. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. La ley no es mala. Y han estado repitiendo en el ayuno y en las prédicas sobre que la ley no es mala. Esteban lo hizo para que el pueblo vea que el Señor, los ejemplos de las vidas que les tocó vivir a ellos, ¿verdad? A José como vivió, Abraham como vivió, y todo lo que vimos hoy. Y así veremos lo que Moisés también tuvo que vivir. Y luego entonces veremos lo que a Esteban le tocó vivir. Así es de que yo espero que usted esté dentro de 15 días esperando la segunda parte. Que el Señor me lo bendiga. Soy Ani de Trejo para servirle. Dios les bendiga. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.